Me presento, soy Carlos Esteban, estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México y de Geografía Humana de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Habitante de esta delegación, orgullosamente desde mis abuelos, de esta delegación Iztacalco, Casa de la Sal. Solamente aclarar que mis influencias, pues solamente mi educación y muy orgullosamente mi madre y mi padre obrero. Esas son mis influencias. Agradezco la oportunidad que esta mañana de febrero tengo para opinar acerca de la reforma a la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal. Reconozco el esfuerzo por realizar foros en donde se escuchen las voces de quienes vivimos en la Ciudad de México. Como joven, espero exista plena disposición a que las participaciones sean tomadas en cuenta y que los foros delegacionales no se desplomen en la desgracia de convertirse en horas y un largo etcétera de horas que no sean tomadas en cuenta. A pesar del desánimo y desaire al ejercicio de la participación política que existe en el pueblo, mucho de esto influido por los intereses de las clases dominantes, existimos jóvenes que tenemos expectativas depositadas en actores llamados de izquierda, que están comprometidos con la juventud, con sus necesidades, sueños, aspiraciones y sobre todo, esperamos que con sus propuestas. Sería lamentable asumir un papel de indiferencia y enajenación cuando en lo cotidiano se mira tanta pobreza en nuestra gente, cuando se siente impotencia de ver la injusticia conviviendo con uno más de nosotros y darnos cuenta de la mentira televisiva que nos trata como idiotas, ver cómo pretenden marchitarnos los sueños con militares por todo el país y palpar la semiesclavitud en la que viven los trabajadores. Mi participación será encaminada al tema de órganos de representación ciudadana. Habrá que mencionar que la actual Ley de Participación Ciudadana contempla dos herramientas de inclusión. Por una parte, los instrumentos para que se dé esta participación ciudadana, como es el plebiscito, el referéndum, la consulta ciudadana, la colaboración ciudadana, la rendición de cuentas, difusión pública, la red de contralorías ciudadanas, la audiencia pública, los recorridos del delegado y las asambleas ciudadanas. Y por otra parte, los órganos de representación ciudadana, que es en lo que trataré de abordar un poco esta mañana, que son dos: los comités ciudadanos y los consejos ciudadanos. Revisando las facultades de los comités ciudadanos y consejos ciudadanos, nos encontramos con un catálogo de buenas intenciones, donde se enumeran elaborar, proponer, coadyuvar, recibir información, etc. Pero lamentablemente no hay un término que obligue a las autoridades a asumir las decisiones que emanan a partir de las asambleas ciudadanas. Esto no puede pasar desapercibido, ya que la esencia de esta ley no está sumando de manera integral la participación ciudadana. Debemos aprender de la historia, porque tenemos ejemplos en donde por falta de voluntad política, divisiones estériles, poca o nula información, no existe una verdadera participación ciudadana y se cae en el peligroso vicio de dejar los órganos de representación ciudadana únicamente en grupos de poder o intereses personales. Por eso, es precisamente que el marco legal debe tener claramente especificado que la participación ciudadana y las decisiones que emanen de los diferentes órganos de representación deben ser de observancia y cumplimiento legal por parte de las autoridades. Sin duda, la toma de decisiones en una delegación es compleja y muchas veces, desgraciadamente, desvinculada de la vida diaria de las mayorías. Esto favorece vicios como la discrecionalidad, el nepotismo y exclusión de todas las voces. Por eso proponemos que la ley debe considerar y dar seguimiento a una convocatoria libre e incluyente hacia la búsqueda de la participación social, en donde se tome en cuenta la voz de organizaciones sociales, vecinos organizados, organizaciones no gubernamentales, jóvenes, universidades públicas, pero sobre todo al habitante que vive diariamente la realidad de las colonias. Es derecho inalienable la participación popular en la toma de decisiones. Si nos trasladamos a nuestra realidad delegacional, por ejemplo en este año 2010, para los más de 395,000 habitantes de Iztacalco se contará con un presupuesto de más de 1,056 millones de pesos. Es una cantidad inimaginable para cualquiera de nosotros, pero se convierte en beneficio colectivo cuando conseguimos que en las instituciones existan personas con sensibilidad social,
Y si esto se complementa con un compromiso mutuo de trabajo con la sociedad participativa, y además esta sociedad cuenta con armas jurídicas para hacer valer su voz, da como resultado el comenzar a construir las bases para tener un desarrollo sustentable y un progreso con justicia social. Por esto, la importancia de contar con órganos de representación que tengan una personalidad clara, propia y reconocida jurídicamente, y se hace obligado, y hago aquí mucho énfasis, su carácter vinculatorio con los gobiernos delegacionales y con el gobierno central del Distrito Federal. Porque para dar un ejemplo de por qué es imprescindible el carácter vinculatorio, nos moveremos un poco en la geografía y en la historia. Volvemos al año 2001, cuando el presidente chistoso, ese botudo, anunció la construcción de un aeropuerto en Texcoco. Fue en el 2002 cuando las más de 4,000 familias se negaron a vender a 7.20 pesos el metro cuadrado de la tierra de sus abuelos. A partir de esto se generó un movimiento social que pidió la construcción del aeropuerto y que ahora tiene en la cárcel a los líderes sociales, tan solo por no permitir una decisión gubernamental que afectaría a las y los habitantes originarios. Entonces, ¿qué debemos tomar como partida de este ejemplo? Como en muchos casos, el gobierno y las televisoras comerciales acudieron al mismo argumento. Se necesita un aeropuerto, se necesitan talar árboles, es necesaria una tienda de autoservicio. Pero la pregunta sería, ¿quién o qué intereses están detrás de esta toma de decisiones del gobierno? Porque lo que quedó claro en el ejemplo de San Salvador Atenco es que los habitantes no querían ese aeropuerto. De ahí la importancia de que las decisiones que emanen de las asambleas ciudadanas sean de carácter vinculatorio. Volviendo al Distrito Federal, esta ley debe contemplar sin duda las asambleas, comités y consejos ciudadanos para no permitir que se hable falsamente en nombre del beneficio colectivo y se utilice el aparato de gobierno para imponer decisiones que afectan a todos y en primera instancia a quienes viven y hacen sus actividades en las unidades territoriales. A propósito de las unidades territoriales, este servidor vive en Agrícola Oriental Poniente. Hace algunos meses, cerca del mercado de Sur 16 y Rojo Gómez, que supongo muchos conocen, se pretendió instalar una tienda de autoservicio.